Porque la voz también tiene imagen. RadioTV.mx. A continuación, RadioTV.mx presenta Amigos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Menudeando. El día de hoy estamos de manteles largos, tenemos una invitada de lujo, una persona que yo admiro muchísimo, que es la doctora Gloria López Morales. Y ella nada más y nada menos hizo que la gastronomía nacional mexicana fuera reconocida por la UNESCO como Patrimonio Intelectual de la Humanidad. Doctora, bienvenida. Es un honor para nosotros contar con su presencia el día de hoy. Oiga, pues le agradezco muchísimo. Es primera vez que oigo que usted eleva a la cocina a la categoría de patrimonio intelectual. En realidad es patrimonio cultural intangible. Sí. Pero bueno, también el nivel intelectual lo cubre muy bien la idea que nosotros tenemos y por qué fue lo que nos impulsó a inscribir como Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO. ¿Qué le parece, doctora? Si antes de que entremos en tema, nos vamos a un video específicamente que habla de esto. Perfecto. Para que todos nuestros amigos entiendan de qué es lo que vamos a hablar. Y regresando, les leo un pequeño resumen de quién es la doctora para que se den una idea y comenzamos esta interesantísima entrevista. Ahorita nos vemos. La voluntad, el esfuerzo y la unidad son la fuerza que permite emprender grandes proyectos. Gracias a ello es que la cocina mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento coloca a México en una posición privilegiada para difundir los aromas, texturas, colores y sabores de la gastronomía mexicana. Queremos compartir con el mundo las riquezas de nuestra tierra convertidas en alta cocina. Desde la belleza y variedad de las rutas de México, hoy surgen 18 rutas gastronómicas que permiten disfrutar de la gran diversidad de la comida tradicional, la cultura y los atractivos naturales de nuestro país. Recorren la magia de nuestros pueblos y los ingredientes únicos como el maíz, frijol, chocolate y chile que forman un arco iris de sabores y aromas que reflejan la esencia de nuestra gente. Las rutas son síntesis de identidad y cultura. Son un viaje con sabor a México. Hagamos de nuestro país el principal destino turístico del mundo y compartamos juntos nuestra gastronomía para que el turismo sea la principal palanca de desarrollo para un México
más próspero. México es así. México se siente. Pues amigos, espero que les haya gustado este video súper ilustrativo de lo que la doctora ha venido haciendo durante estos últimos años. Y les voy a leer un poco la biografía de ella para que vean, se den cuenta quién es. Ella es una escritora intelectual y diplomática mexicana, nacida en la Ciudad de México. Es maestra en literatura, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduada en el Colegio de México en Relaciones con el Medio Oriente y en la Sorbona en literatura francesa y filología. Ha sido funcionaria intelectual con rango diplomático en la UNESCO, en París, Francia, y en La Habana, Cuba. Experta en asuntos culturales, ha sido también directora de la Oficina Regional de Cultura de la señalada organización de la ONU. En México fue funcionaria de Conaculta durante el régimen presidencial de Vicente Fox, colaboradora de varias publicaciones europeas y latinoamericanas sobre temas del patrimonio cultural. Ha realizado también una intensa promoción del denominado patrimonio culinario mexicano. Actualmente es presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. En el desempeño de sus capacidades, el conservatorio, bajo la presidencia de la doctora, anunció la preparación y el envío del expediente técnico a la UNESCO a fin de inscribir a la cocina tradicional mexicana en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto se logró a finales de noviembre del 2010. Pues como verán, toda una personalidad nos acompaña el día de hoy. Y doctora, ¿por dónde empezar? Usted trabajó muchos años en la UNESCO, como 30 años me estaba comentando, y de ahí empezó su inquietud por rescatar o por llevar la comida o la gastronomía mexicana a otro nivel. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, durante esos años yo pude observar en la UNESCO, esa es la gran lección que me dejó, que la cultura debe de servir como un sustento muy importante para el desarrollo de los pueblos, de las comunidades, de los países. Me explico. Es que en los años precedentes, en las décadas precedentes, se pensaba que los países vivían solos y tenían muchas materias primas que explotar, mucho petróleo, muchas minas y otros recursos que eran los que realmente contaban para que las economías crecieran. Pero nunca se pensó en que los modos de vida de un pueblo, sus tradiciones, su manera de concebir la educación, la cohesión del grupo social, los modos de cantar, de ser feliz, de vivir sus tristezas siempre en comunidad, que el arte eran las verdaderas raíces del desarrollo de un pueblo o de una comunidad. Eso yo lo aprendí en la UNESCO, porque cultura y desarrollo debían ir juntos, y no como siempre se había discriminado y pensado, que solo los pozos de petróleo, y ya lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. Que muy culturales no son. No solo, sino que no han propiciado nuestro bienestar. Claro. Uh-huh. No han propiciado nuestro bienestar. Que la economía por sí sola no explica los fenómenos de bienestar, de calidad de vida de un país. Son más bien sus modos de vida en comunidad. Uh-huh. Y de esos modos de vida en comunidad, la materia más importante es la cultura. La cultura es la que cohesiona al grupo social. Y este modo de vivir respecto
a la cultura es la que nos da identidad, la que nos hace diferentes totalmente de otros pueblos, y eso solo se logra sabiendo atesorar y recibir y transmitir las tradiciones culturales. Esto usted fue a explicárselo a la UNESCO para podernos inscribir. No, o ellos no lo sabían. Eso nos lo explicó la UNESCO a nosotros. Okay. Pero no, que nosotros sí le fuimos a decir a la UNESCO, bueno, si las tradiciones son tan valiosas, si las tradiciones son el verdadero motor para el desarrollo socioeconómico, entonces acuérdate que las tradiciones culinarias son entre las más importantes que tiene un país. Y México es un país con una tradición única, que nosotros queremos, esto que tú dices que las herencias culturales son tan importantes, te queremos decir que nosotros queremos preservar nuestras tradiciones culinarias. Porque están rodeadas de amenazas. Claro. Y un día de estos las vamos a perder. Y estamos, mire, con muchas amenazas, como usted dice. Exacto. Ahora, toda esta situación de los bienes culturales que la UNESCO ha venido promoviendo, ¿no? Que pueden ser ciudades, zonas naturales, zonas arqueológicas, desde luego, ¿no? Todo esto como que lo entendemos muy bien como un bien cultural, pero ¿cómo llegar y decir, a ver, la gastronomía mexicana también es un bien cultural, ¿no? Que es un poco lo que usted nos ha venido diciendo. Uh-huh. Es decir, no nada más el tener unas zonas arqueológicas conocidas mundialmente, ¿no? Chichén Itzá, etcétera, es un bien cultural, sino a través de los aromas, las texturas, los olores, ¿no? Los colores de la gastronomía, poderlo elevar a un bien cultural. La UNESCO tiene 2 convenciones, que son 2 instrumentos jurídicos. En esas 2 convenciones se inscriben los bienes que se quieren proteger. Uno de ellos inscribe lo que se llama el patrimonio histórico, monumental y natural. Pero nos dimos cuenta, toda la comunidad internacional se dio cuenta que no bastaba con proteger esos bienes. Y se crea una segunda convención para proteger el patrimonio intangible o inmaterial. ¡Qué padre! Qué interesante trabajo. Esa segunda convención es la que le da cabida a una cultura culinaria. Y cuando se crea esta segunda convención es cuando usted dice, aquí yo encajo. Claro, ahí es cuando dijimos, las artes culinarias, las culturas culinarias encajan perfectamente en la protección del patrimonio intangible, llamado así porque de alguna manera se diferencia con el otro, con el que ya le expliqué. Entonces, pero ¿por dónde empezar, doctora? O sea, México es un país enorme, de norte a sur. ¿Por dónde empezar a hablar para presentar todo un documento a la UNESCO del patrimonio gastronómico de un país? ¿Es más importante la gastronomía, no sé, de Nuevo León que la de Yucatán o la de Querétaro que la del Distrito Federal? ¿Cómo empezar? ¿Cómo catalogalizar? Bueno, no sé. Sí, bueno, nosotros tuvimos que hacer toda una investigación, asociarnos con expertos, con investigadores del INA, con investigadores de las universidades más importantes de este país, para llegar a construir un corpus teórico que nos hiciera comprobar y probar por qué una cocina, un sistema culinario, es ante todo un sistema cultural, un modo de vida. Y nos llevó muchos años hacer esto, porque nosotros no podemos llegar con la puntada de que queremos inscribir a la cocina mexicana porque es la más sabrosa del mundo. ¿Y por qué lo digo? No, hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo, y además una de las grandes dificultades con las que nos encontramos ante el organismo internacional fue que nos dijeron, oiga, pero lo mismo vienen a decir los chinos y los hindúes y los italianos y los peruanos, franceses y todos tienen razón, pero no nos basta que usted nos diga eso. Tiene que decirnos
¿En qué sentido la gastronomía mexicana es un conjunto de costumbres, de prácticas, de técnicas heredadas desde la antigüedad, y por qué siguen todavía hasta la actualidad siendo vigentes, y por qué hay que preservarlas y no dar cabida a otras formas de alimentación? Entonces, pues empezamos nosotros a hacer toda esta investigación. ¿Qué le parece si vamos a un pequeño corte? Y en esto regresamos para que nos platique cómo empezaron la investigación. Amigos, vamos a un pequeño corte, el tip del día de hoy, y inmediatamente regresamos para continuar con esta interesantísima entrevista. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los tips de Menudeando. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer el corte brunoise. Brunoise es uno de los cortes más conocidos y que más se utilizan en todas las cocinas del mundo. Y básicamente es cortar vegetales o frutas de un tamaño, digamos, de medio centímetro, haciendo unos cubos de medio centímetro por lado. Para lo cual, aquí tenemos unas rebanadas de zanahoria y de papa. Entonces lo que vamos a hacer básicamente primero es unos bastones a lo largo de todo el vegetal. Hay que procurar que todos sean del mismo grosor, ¿sí? Pues como en este caso salió uno más pequeño, lo retiramos. Luego continuamos con la papa, quitamos los extremos y continuamos haciendo los cortes de aproximadamente medio centímetro. ¿Sí? Una vez que tenemos estos cortes, ¿sí?, lo que vamos a hacer es nuevamente cortarlos en aproximadamente medio centímetro. Esto es lo que se denomina brunoise. Y lo mismo vamos a hacer con la papa. Quitamos los extremos y empezamos a hacer los cortes. Emparejamos y empezamos a hacer los cortes. Pues como verán, tratamos de que todos los cuadritos queden del mismo tamaño para que el cocimiento sea parejo. La brunoise tradicionalmente de vegetales se utiliza para hacer fondos en las salsas. Posteriormente les voy a explicar y les vamos a enseñar cómo hacer un fondo. Amigos, no dejen de visitar menudeando.com. Ahí nos vemos. Gracias. Pues amigos, seguimos con esta interesantísima charla con nuestra invitada de honor, doctora. Nos quedamos en que usted quería encontrar una diferenciación de la gastronomía mexicana para poder inscribir ante la UNESCO, y nos comentaba que ellos le decían, bueno, pues igual la comida peruana, quieren hacer exactamente lo mismo que ustedes, o la comida francesa o la comida italiana. ¿Dónde encontraron ustedes la diferencia? Bueno, tuvimos que, en este camino de investigación, tuvimos que hacer un encuentro internacional para fijar los criterios que le daban esta diferencia, esta caracterización a nuestra cocina, y a todas las que puedan cubrir esos criterios también para inscribirlas en la UNESCO. Hasta ahora no lo han podido. Pero dijimos, antigüedad, originalidad de los productos, continuidad histórica, capacidad de cohesión social, identidad nacional o identidad del grupo, y también una posibilidad de convertirse en un recurso económico importante. Entonces, fueron varios criterios, a ver si los cumple la cocina mexicana o no. Entonces, nosotros nos dedicamos a demostrarles que es una de las cocinas más antiguas, que la domesticación del maíz, que es la espina dorsal, que nos hace hablar de una cocina nacional, es el maíz y los productos de la milpa.
y esos tienen milenios y milenios de estar con nosotros y no lo hemos variado. Se han ido de generación en generación transmitiendo con todo lo que los hace posible. La agricultura, pero es la cultura de elaborar los alimentos. Eso es lo que es la cocina. Qué interesante manera de ver las cosas. Entonces, si podemos hablar de cocina mexicana, es sencillamente porque hay un hilo conductor, un eje, un mástil firmísimo que hemos podido conservar, que es el maíz y los productos de la milpa. Y la manera como se elaboran desde hace miles de años hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Okay. Sí. Entonces, pues, eso es lo que hace la cocina mexicana. Oiga, y aparte, bueno, el maíz es una materia prima, pero a partir del maíz se elaboran infinidad de platillos, es decir... pero por supuesto, ¿no? La materia prima es esa, pero esa es la materia prima que ha permitido lo demás. Uh-huh. Es la matriz de todo, con los productos, obviamente, que crecen en torno al propio cultivo, en la milpa. Pero además, la cocina mexicana ha tenido la capacidad a lo largo de los milenios de ir asimilando las influencias sin perder su personalidad. Porque usted me va a decir, bueno, entonces lo que llegó después cuando vinieron los europeos, entonces, ¿qué es mexicano? No, claro que sí, porque esa matriz fue capaz de asimilar todo lo que llegó de España y a través de España también todo lo que nos llegó de Oriente, del países mundo árabes, claro. Del mundo árabe, del Mediterráneo. Y luego por el otro lado, ya después de llegar los españoles, lo que nos empezó a llegar de Asia, que fue importantísimo. Una pregunta, ¿la gastronomía mexicana como tal se considera cuándo? ¿Cuándo se considera ya una gastronomía mexicana? Yo Porque creo que... no podemos hablar de gastronomía prehispánica o mesoamericana, sí, ¿no? Sí. Y cómo se da la función, la conquista gastronómica, que bueno, para ser honestos, en estas tierras no teníamos ni aceite, ni azúcar, ni ganado, ni gallinas, ni por supuesto ni huevos, ni olivos, en fin, no había vino, no había trigo, ¿no? Teníamos una forma de alimentarnos única. Y muy completa. Hubiéramos podido trascender sin la cocina, sin los productos llegados de afuera. Pero, efectivamente, hablar de cocina mexicana es hablar de cocina mestiza. Exacto. Podemos hablar de cocina mexicana a partir de la llegada de los europeos. Ok, y yo supongo que uno de los puntos o de las palomitas así vitales para que nos dieran este reconocimiento son todos aquellos productos que México le aportó al mundo. ¿Qué podemos hablar? Del jitomate, de la vainilla, bueno, podemos hablar de tantas cosas, del chocolate, ¿no? Del maíz, bueno, el cacao, muchos productos y muchas hierbas de la milpa, como usted decía, ¿no? Así es, los productos que... Jitomate. Pero cocina mexicana es el matrimonio entre lo originario y lo llegado de afuera. Por un lado de Europa y de todo el Medio Oriente y demás, y por otro lado de Asia a través de la nao de China. Ese conjunto enorme es la cocina mexicana. Nada más que eso, repito, cayó en un crisol que nunca se ha movido. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se ha movido? Por su gran fuerza cultural, no natural. Yo creo que puede ser cultural y bueno, a lo mejor usted va a decir, bueno, este cuate, ¿qué aseveración está haciendo? Y porque es muy rica, porque si algo nos gusta y nos queda bien, queremos volverlo a repetir. No. Bueno, claro que sí, ¿no? es obvio, pero es su capacidad de pervivir, se ha dado, como ya le dije, por la capacidad que ha tenido el pueblo mexicano de ir transmitiendo sus costumbres, sus tradiciones y sus valores fuertes. Y su valor más fuerte fue su modo de alimentarse. Y no se desvirtuó ni se desvió en el momento que llegaron otras cocinas, las asimiló. Y la prueba está que el mexicano sigue comiendo a base de maíz, todo lo imaginable, pero a base de maíz, de chile, de frijol. Esos son los productos que forman el trípode sobre el cual se sustenta todo lo demás.
Esos son los productos de los que no prescinde ningún mexicano cuando come. Y y esta combinación del maíz, el chile y el frijol, ¿en qué momento llegan a ser una manifestación cultural? Cuando, como usted dice, se preservan de generación en generación hasta nuestros días. No, cuando la mano del hombre y de la mujer los transforman en alimento. Ese es el acto cultural, por eso la cocina es cultura, porque lleva la transformación de la mano humana. Esa es la cultura, no es otra. Y eso sucede desde la época en que se domesticó el maíz. Dijo, qué interesante, la verdad. El maíz es cultura porque nuestros ancestros aprendieron a nixtamalizarlo. Ahí es donde interviene la mano humana y transforma el producto sacado de la tierra en algo comestible. ¿Y qué tanto las situaciones contemporáneas en la gastronomía mexicana también son cultura? ¿No? Porque todos los días sigue creando cosas a partir del maíz. La cocina es cultura. Hace 8 milenios y ahora nunca deja de ser cultura. La cocina es cultura porque es elaboración humana, porque es arte de las manos humanas. En este país, perdón, solo termino esta frase diciendo que en el caso de la cocina, la verdad que la gran transmisora de la cultura culinaria en este país es la mujer, es la mano de la mujer. Totalmente de acuerdo. Y que solo en los últimos siglos y ya cuando viene el mestizaje, el hombre interviene un poco más, pero la cocina, el comal, el metate, el molcajete, la elaboración del nixtamal, todo eso es tarea de la mujer. Aparte, ahí, como usted está mencionando algunas herramientas, son herramientas únicas. Claro. Que no tiene otro país. Claro. Para procesar el maíz, ¿no? Claro. Así es. Que hasta nuestros días, bueno, ya cada día menos, ¿verdad? Con esto del procesador y en fin. Pero el metate. No, pero ahí sigue el metate, ahí sigue. No es un objeto arqueológico, sigue allí. Ahora, ¿cómo juntaron todo el documento, lo entregaron y pasó tiempo para que les dieran el veredicto? ¿Cómo sucedió esto? Sí, todo esto pasa por manos de miembros de comités dictaminadores. Y en una primera ocasión nos dijeron lo que ya hemos contado aquí y allá y acullá. Nos dijeron que la cocina no podían inscribirla, que era una cosa muy compleja, que no era cultura, o por qué no era solo cultura, y además de eso nos dijeron que existía el peligro de que después de la cocina mexicana se les vinieran todas las demás cocinas del mundo en cascada a querer ser inscritas. Cosa que fue verdad, pero es que cada cocina tiene características diferentes y defiende cosas diferentes. Nosotros, la cocina mexicana, lo que estamos defendiendo y lo que presentamos en nuestro expediente es que en la tarea de rescate, salvaguardia y promoción, no queríamos que se nos quedaran por el camino las variedades de maíz, de frijol, de leguminosas, de quelites, todo aquello que hace posible la cocina mexicana, por amenazas de tipo ecológico, de políticas equivocadas de cultivos y de políticas equivocadas agrícolas, que un día de esto los mexicanos nos íbamos a encontrar comiendo hamburguesas si no cuidábamos nuestras tradiciones. Si no cuidábamos los famosos principios con los cuales yo comulgo totalmente de slow food, que habla de cocina justa, limpia. Y con respeto a los ingredientes. Con respeto a los ingredientes, al medio ambiente, al que cultiva la tierra, que nunca se le paga lo justo. Estas cosas todas formaron parte de la cocina mexicana, cuando no había esta salvaje comercialización
y la confusión de muchos conceptos entre las cocinas evolucionadas, se dice, y refinadas, y las otras, las populares y tradicionales. Doctora, ¿qué le parece? Nos vamos a Sí, un pequeño corte. sí, cómo Este no. tema está interesantísimo y regresando continuamos con esta charla. Ahorita nos vemos. Entonces, doctora López Morales, nos estaba platicando de todos los puntos que influyeron precisamente para que nos diferenciaran, ¿no? Sí. Pues sí, fue eso, y fue un serio y arduo trabajo teórico, un trabajo de escritorio que tuvimos que hacer por mucho tiempo, pero en fin, el resultado es que lo logramos. Y creemos que con ello logramos introducir uno de los temas vitales para ver que la cultura es mucho más que las bellas artes. La cultura son, como dije, los modos de vivir, y que nosotros teníamos necesidad de quedar bajo la protección de un instrumento internacional para podernos facilitar esa salvaguarda, ese rescate y esa promoción de nuestra propia cocina. Y entonces ya verla como un bien que tenemos que también defender de todo, porque es el que nos permite vivir. Y ya en un sentido más amplio, la cocina está a la base de un fenómeno económico enorme, de consecuencias poliédricas, diría yo, en todos los sentidos, incluyendo la atracción del turismo. No es lo que más importa, pero también es importante. Yo aquí una de las preguntas que tengo, perdón que le interrumpa, Sí. es literalmente así lo escribí. Ahorita se lo digo. Dice, atraer al turismo por el estómago. Yo creo que este título que nos dieron es importante por varias cosas. Uno, porque realmente la gastronomía mexicana es conocida internacionalmente, pero ya está ahora avalada, ¿no? Y yo creo que muchos turistas vienen a este país, obviamente por la arqueología, por los playas, etcétera, ¿no? Por la calidez de la gente, etcétera. Pero también mucha gente viene por nuestra gastronomía, porque les gusta comer bien en México. Bueno, sí, estás diciendo usted una afirmación que es casi un pleonasmo, pero es verdad. Y es porque es cultura, ante todo es un modo de vida. Es verdad que los viajeros desde tiempos ancestrales se han movido por la curiosidad de conocer otros lugares, otros modos de vida, pero se han movido mucho por descubrir sabores. Y se nos olvida que el continente americano fue descubierto, entre comillas,
cuando un grupo de curiosos aventureros andaban buscando especias. Se nos olvidan esas cosas, pero el mundo se ha movido en pos de los sabores. De los sabores, por supuesto. Y el turismo en la actualidad, pues claro que quiere ir a ver museos o atenderse en una playa para tener sol. Claro que está que sí. Pero si usted ve las estadísticas y las cifras en la actualidad de los flujos turísticos, se va a asombrar de la gran cantidad de gente que se mueve buscando buena comida. Las rutas gastronómicas. Ayer salió una información que no es novedad, pero sí de todas maneras llama la atención. La gallina de los huevos de oro en este momento, en una economía tan deprimida y tan amenazada como la española, es la cocina, es su comida, es su oferta gastronómica. Y los españoles han sabido moverse con enorme habilidad y sabiduría para poner en valor sus cocinas. No solo esas innovadoras y absolutamente, yo las considero modas pasajeras, como las cocinas moleculares y estas cosas, pero su riquísima y valiosa cocina tradicional. Pero hay en el mundo 3 o 4 enclaves geográficos donde se dan las cocinas más originales, más inigualables, más únicas. Y milenarias, supongo. Y esas son las comidas del sudeste asiático y China, la cocina de la India, algunos rincones del Mediterráneo, los Andes y Mesoamérica, o sea, México. Esas son las cocinas de las cuales sale todo lo demás y de las cuales se nutren todos los demás. ¿Y usted cree que en un futuro ya estas cocinas también se van a inscribir y van a...? No, porque estoy hablando de enclaves geográficos. ¿Pero usted cree que la comida china...? No, yo creo pues que todas tienen... No le quito valor a ninguna. No. Todas tienen el mismo valor. No, por eso digo, todas tienen la posibilidad de buscar esto. Ahora, quienes lo logren o quienes no lo logren, eso yo no lo puedo pronosticar, pero le estoy diciendo cuáles son los enclaves donde están las cocinas que más hay que salvaguardar. Esas son. Ahora, ¿qué tanto... ¿Cómo recibió el gobierno de México? ¿Cómo les ha ayudado el gobierno de México a promover, a publicitar? En fin, porque este logro es de ustedes, ¿no? No. No lo podemos plantear así porque, al contrario, ¿cómo le hemos nosotros ayudado al gobierno? No como el gobierno nos ha ayudado a nosotros. Más bien, tiene usted toda la razón. Porque el gobierno es el que inscribió la cocina. Fueron las instancias oficiales, porque así debe ser, porque estamos hablando de un organismo internacional, con unas convenciones suscritas por México. Entonces, ¿cómo lo recibió? Pues a lo mejor en un principio con mucha alegría, pero nada más. No se había entendido muy bien los mecanismos para seguir los lineamientos que la UNESCO nos obliga a seguir. Yo creo que después estamos cumpliendo ya, vamos para 4 años de esa inscripción. Y poquito a poco el asunto se ha ido entendiendo. Lo repito, tenemos obligaciones para el rescate, salvaguardia y promoción del bien inscrito. Que las obligaciones se las da la UNESCO. Por supuesto. Okay. Ya le dije desde el inicio, no nos dijo, sí te voy a inscribir porque es sabrosísima tu cocina. No, porque cumples estos criterios, pero además te obligas al rescate, salvaguardia y promoción. Entonces sí nos obligamos a eso se obliga el gobierno. Nosotros somos el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, es un organismo que es
asesor de la UNESCO en materia de gastronomía. Entonces se nos ha encomendado operar y diseñar algunas acciones que permitan cumplir con esas obligaciones. Y es lo que hacemos. Tenemos notablemente 2 o 3 acciones que hacemos sistemáticamente. Una es la reunión anual que llamamos Reunión Nacional de Información, a la cual convocamos delegados de todo el país, de todos los estados de la federación, para que nos traigan información sobre la situación de sus cocinas locales y regionales. Y es apasionante lo que traen los delegados. ¿Y si cumplen todos los delegados? Claro, ¿Unos sí. más que otros? No, pues es que todo esto lo hacemos por gusto, no por obligación, y es cuando mejor se cumplen las cosas. Uh-huh. Nos traen los delegados información sobre 1000 cuestiones que son muy importantes. El Estado sobre los cultivos y productos regionales y locales. Nos está yendo muy mal porque se están perdiendo las variedades de maíz, estamos incrementando el cultivo del cacao, estamos recuperando especies como el cerdo pelón en Yucatán, y eso nos está sirviendo muchísimo porque ya lo estamos poniendo en la mesa y estamos rescatando guisos, procedimientos, técnicas antiguas de cocción por esto y por esto. Y entonces ya nosotros tenemos una visión integral de lo que está pasando en todo el país para que no se pierda la diversidad. Uh-huh. Para que no se pierda la diversidad y acabemos estandarizados, como sucede con la hamburguesa en otros países que no quiero mencionar. Uh-huh. Horror. Nosotros nos tenemos que defender de la cultura, de la anticultura de la hamburguesa, pero también al mismo tiempo tenemos que defender nuestra diversidad culinaria. Oiga, pero esto está súper romántico, como usted lo dice, me encanta, pero la realidad es que somos un país que acabamos de alcanzar el primer lugar de obesidad, tanto en niños como en adultos. Y eso pues se debe a las hamburguesas, a los hot dogs, a todo lo producto chatarra. La comida espuria. Es tremendo. Bueno, desde el inicio también, cuando empezamos esta charla, empezamos a hablar de las amenazas. ¿Sí? Y una de ellas es esa. Sin embargo, yo sí soy romántica y soy optimista. Y pienso que la fuerza de la cocina mexicana es muy grande. Nuestros planes de acción van en ese sentido. Y efectivamente otra de las amenazas es la de las enfermedades derivadas de una mala alimentación y de las verdaderas plagas que vivimos. Yo veo otros países de la región y me doy cuenta que de todos modos la cocina mexicana se defiende bastante bien. Entonces lo que hay que hacer es incrementar esas defensas, reforzar esas defensas y contraatacar. No, y como usted dice claramente, la cocina mexicana está perfectamente bien balanceada. O sea, si realmente comemos lo que aprendimos a comer o aprendieron nuestros abuelos y bisabuelos, no tenemos ningún problema. No, el problema es todas estas influencias, ¿no?, que han venido pues del norte, ¿no?, que ahora hemos tenido y tenemos estos problemas. Pero bueno, amigos, vamos a un anuncio de nuestro patrocinador y regresando continuamos y concluimos esta interesantísima conversación. Ahorita nos vemos.
Bueno, amigos, continuamos con la doctora Gloria López Morales y estábamos platicando, bueno, pues de estas influencias que tenemos de otras partes, ¿no? Que, digamos, estorban o empolvan o no sé cómo mencionarlo, para que podamos comer bien sencillamente con lo que aquí se da y con lo que aquí hemos venido comiendo y hemos ido pasando de generación en generación. Sí, bueno, ya decíamos, las influencias externas son de doble fase. Por un lado pueden ser negativísimas, como las que ya mencionamos, por otro puede haberlas muy positivas. Yo creo que la incorporación de los productos asiáticos en la cocina mexicana ha sido muy afortunada, por ejemplo, etcétera. Pero no podemos en un mundo de globalización aislarnos. Como decía Carlos Fuentes, no le podemos poner fronteras al mar ni claro. muros. Pero sí tenemos, allí es donde se demuestra la fortaleza de un bien como la gastronomía, en la fuerza que tenga para incorporar lo que le llega de afuera sin desvirtuarse ni desaparecer. Yo creo que eso sí lo hace la cocina mexicana. Oigan, y hablando de esto de para que no desaparezca y se pueda transmitir, ustedes organizan un foro mundial de la gastronomía mexicana, que el primero fue el año pasado, en el mes de octubre. Platíquenos un poco de esto. Sí. Lo ligo con aquello que le decía de que hacemos una reunión nacional de información. Nuestro segundo gran instrumento de trabajo en este momento es el Foro Mundial. En el Foro Mundial lo que hacemos es tratar de poner a la cocina mexicana frente a la globalidad, frente al mundo. ¡Wow! ¡Qué reto, eh! Sí, pues sí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las influencias que recibimos? ¿Cuál es el tema de la comercialización de los productos? ¿Cuál es el tema de la promoción de nuestro país a través de la comida? Todo eso. No vivimos aislados. El mundo está más dinámico que nunca. Esto lo sabe usted mejor que nadie. Entonces, este segundo instrumento es el Foro Mundial. Uh-huh. Y el Foro Mundial nos pone ante la necesidad de juntar a todos los actores y factores que intervienen en el fenómeno gastronómico. Y eso, usted mejor que nadie sabe, son muchísimos. Sí, claro. Desde los agricultores, productores de alimentos, productores industriales, profesionales de la alimentación, la pequeña industria, chefs, cocineros, claro. Está también todo el mundo de la salud, de la educación, está también el mundo de la comunicación, esa abundancia, ese boom verdadero que hay de programas de gastronomía en este momento es alucinante, ya no los puede uno cubrir. Pero el fundamento de todo esto es la necesidad de promover nuestra cocina y de, como decía yo, colocarla ante el mundo y hacer que interactúe. Mire, hay cocinas que se defienden mucho mejor en el ámbito internacional que la nuestra. No hemos sabido, nosotros no hemos sabido. Es mentira que nos conozcan en todas partes si no es más que por los grandes tópicos del chile y el tequila y el no sé qué. La verdadera cocina, la verdadera gastronomía, hay países y gobiernos que la han sabido promover mucho mejor que nosotros los mexicanos. Aceptemos las verdades como son. Y yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes. Tenemos que salir con nuestra diversidad culinaria a mostrarnos ante el mundo con un grado mucho más alto de dignidad. A nosotros nos conocen por el Tex-Mex. Totalmente. Esa es la Taco realidad. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde está nuestra verdadera presencia? Yo por ahí viajo bastante y me doy cuenta que son con los dedos de la mano, cuenta usted, los lugares donde hay una presentación digna de nuestra cocina. Entonces, allí ese sí es producto de políticas públicas. Los empresarios por sí solos no pueden todo. Claro.
El fenómeno que yo menciono con admiración, el fenómeno peruano, es un fenómeno que trae atrás todo el impulso del gobierno y toda la financiación del gobierno. Y no, ¿cómo quiere que hagamos aquí nosotros a base de puros buenos deseos si esa política pública no se manifiesta? Repito, y ese es un llamado que yo sigo haciendo al gobierno, para que se dé cuenta. No solo Foro Mundial, claro que el Foro Mundial va a ayudar mucho, nos queremos constituir en una verdadera plataforma, en lo que se llama un término de referencia, en un referente único para ver toda la problemática y el fenómeno de la cocina en su totalidad. Pero hacia afuera necesitamos ir a implantar institutos, restaurantes, convenios de intercambio de conocimientos con las cocinas de Asia, de Europa. Eso, el intercambio de conocimientos es fundamental. Tenemos países que han sido ejemplares y podemos seguir ese ejemplo, ¿por qué no seguirlo? Ya, yo le diría que en estas últimas décadas, vuelvo a sacar a colación el ejemplo de España. Uh-huh. España ha sabido convertir a su gastronomía en un factor de desarrollo formidable. Sí, claro. Formidable. Y nosotros teniendo la cocina que tenemos, hay cosas que todavía no sabemos hacer. Y yo creo que también en general al mexicano le hace falta defender su gastronomía, ¿no? Al momento de escoger entre unas papas Sabritas, es a lo que me refiero, ¿no? De irte por lo fácil, por lo barato. También hay, en lugar de escoger un refresco de cola, oye, tomar un agua de tamarindo o de Jamaica, ¿no? Y eso los padres como que la educación, pues, ¿no? Sí, es una gran verdad. Yo creo que aquí tenemos que acabar con un montón de desviaciones graves que hemos tenido en nuestra dieta en los últimos años. Y bueno, es que estamos luchando contra fuerzas enormes económicas y transnacionales y lo que sea. Pero sí, efectivamente, esto se logra regresando a lo tradicional y yo creo que eso se puede hacer. Yo estoy convencida que se puede hacer con una mejor educación alimentaria, con la implantación de mejores hábitos, etcétera. Oiga, y llevar esto a las escuelas también, ¿no? Como parte de educación, claro, y educación. Que los niños desde la primaria, como una materia o parte de una materia de, no sé, ciencias naturales, ciencias sociales, en algo tenga, o en varias materias, ¿no? Que la gastronomía mexicana es cultura. Gasta mucho más un gobierno en andar curando a los diabéticos. Claro. A los obesos y a los hipertensos, que sí implantara mejores programas de educación alimentaria. Así que, pues, tremendo, son cosas que poco a poco se irán aprendiendo. Bueno, doctora, ¿qué le parece si nos vamos a nuestras recomendaciones de la semana? Que en esta ocasión, por supuesto, vamos a hablar de comida mexicana y tenemos tenemos los mejores lugares donde se puede comer mole en esta ciudad. Qué rico. ¿No? Entonces tenemos en primero, no porque sea el más importante, sino porque así está la lista, el Campanario, que esto está en Veracruz, en Ixhico, Veracruz, y está en Ignacio Zaragoza, esquina con Matamoros, número 98. Otro lugar en el país donde se come delicioso es en la Fonda Santa Clara, desde luego de Puebla, ¿no? Que está en Poniente 30, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Los 7 moles de Oaxaca, que fíjense, tienen moles de las 7 regiones más importantes de Oaxaca, que también se come un mole espectacular. Y esto lo podemos encontrar desde el Mercado de Juárez o en 20 de noviembre. El mole verde de Jalapa, que específicamente recomiendan la Fonda de San José, en Jauregui y La Rotonda, y el mole de Neoliqueño. ¿Usted ha probado el mole neoliqueño? Neoliqueño. Esto está en Neolinco, exacto, de Victoria.
Está en Revolución número 48, en el centro, en la zona centro de Noilinco. Entonces, como verán, aquí hay muchas opciones para ir a comer mole en todo el país. Y doctora, ¿cuál es su platillo mexicano favorito? El que me estoy comiendo en el momento preciso en que me deleito con la cocina. Una pregunta de veras. muy comprometedora, ¿no? Sí, porque de veras es lo que uno prefiere es lo que en ese momento lo está haciendo disfrutar. Lo que yo puedo decir es que casi todo me gusta. Obviamente los moles son una de las manifestaciones más ricas, más buen barrocas. chile en nogada. Pero una salsita así sencilla, molcajeteada en el momento, con una tortillita, a mí me parece un verdadero manjar. Entonces, no tengo así como un taco de carnitas con una buena salsa. Oiga, y usted que vivió tantos años fuera de México, ¿cuántos años vivió fuera de México? Casi 40. Ya me imagino cómo en su mente se ha de ver imaginado los sabores de su país cuando estaba en Europa, ¿no? La añoranza, yo creo que de ahí partió muchas de las... Lo que pasa es que yo he sido una glotona, por eso le digo que yo disfruto lo que me estoy comiendo en el momento. Yo creo que yo sí tenía nostalgia, pero pues venía a menudo a mi país y comía aquí riquísimo, pero a mí me fascina la comida oriental. Yo soy una fanática de las cocinas orientales, asiáticas. Rica, es deliciosa, perfectamente bien condimentada. La que me ponga, justamente por esa reminiscencia de los sabores fuertes de la cocina mexicana. Uh-huh. Y yo siempre he defendido que las buenas cocinas del mundo siempre llevan chiles picantes y especias. Uh-huh. Y los que digan lo contrario están equivocadísimos. Sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Sí, los aromatiza de una manera impresionante. Así es. Pues doctora, con esto terminamos. Quiero agradecerle verdaderamente su presencia el día de hoy. Súper ilustrativo. Nos quedamos con la boca abierta de todo lo que ha hecho, de todo lo que conoce y de todo lo que sabe. Le agradezco muchísimo y estoy seguro que todos nuestros televidentes están igualmente agradecidos. ¿Algo más que quiera decirnos antes de cerrar el programa? Nada, que muchas gracias, que a mí me parece muy positivo, muy esperanzador que ya haya programas como que puedan dedicarse a la promoción y a la difusión de la gastronomía como uno de los valores más importantes de nuestra cultura. Efectivamente, eso es lo que tratamos de hacer. Pues le agradezco muchísimo. Amigos, con esto terminamos la entrevista del día de hoy y recuerden, nos vemos el próximo miércoles para otra entrevista más en su programa Menudeando. Entre tanto, amigos, pueden meterse a la página de Menudeando. Acuérdense que tenemos videos, tenemos miles de recetas muy mexicanas, también tratando de rescatar lo que la doctora dice, estas tradiciones, estos sabores, texturas y colores de nuestra riquísima gastronomía mexicana. Pues con esto nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.